Hola amigos, ¿cómo están? El día de hoy nos encontramos en un lugar muy bonito. Nos encontramos acá en el Parque Nacional El Cajas de la ciudad de Cuenca. Pues el día de hoy vamos a estar haciendo bueno, no vamos a hacer un recorrido, vamos a hacer una pequeña parrillada, podemos decir. Nos vamos a ubicarnos acá cerca de la laguna que se llama La Toreadora. Vamos a estar haciendo una pequeña parrillada. Mientras nos vamos ubicándonos en donde vamos a hacer nuestra parrillada, esto les quiero mostrar que esta es la laguna de la Toreadora, una laguna grande. Bueno, creo que nos vamos a ubicarnos aquí en la parte de abajo para hacer nuestra parrillada. Listo amigos, ya llegamos a este lugar donde vamos a hacer nuestra parrillada, donde vamos a acampar por el día de hoy. Pues como pueden ver, creo que nos está favoreciendo el clima también, porque no está ni sol, no está ni muy frío. Esperemos que esté así hasta acabar de hacer nuestra parrillada. Aquí tenemos nuestras cositas, voy a ir sacando. Aquí tenemos la carnecita, aquí tenemos más carnecita, y aquí tenemos nuestro cenicero para hacer nuestra parrillada. ¿Qué les parece? Listo amigos. Bueno amigos, ya tenemos listo nuestro cenicero. Ya está prendido el carbón y todo. Bueno, aquí tenemos ya nuestra carnecita de pollo preparada. Tenemos también por acá unos ricos chorizos. Y ya vamos a empezar a poner aquí en nuestra parrillita. Amigos míos, ya me está empezando a dar frío. Creo que ya me arrepentí de haber venido. No, mentira. Como yo siempre ando preparado para lo que sea. Aquí tengo mi casaca de cuero de vaca, que mandé a hacer cuando se murió mi vaca. Tuve que sacar el cuero y mandé a hacer esta casaca. Así que me voy a poner. Eso. Ahora sí ya no voy a sentir frío. Bueno amigos míos, ya tenemos nuestra carnecita asada. Está rico. Miren amigos míos. Aquí tenemos una rica carne asada de pollo. Ahora ya vamos a comer, porque ya es medio tarde, también estamos con hambre. No hemos comido desde ayer para comer toda esta parrillada, toda esta carne de aquí que está deliciosa. Pues ahora ya vamos a comer. Aquí tenemos nuestras papitas con habas. Esta vez vamos a hacer al estilo campesino, porque en el campo, bueno, yo soy del campo. Vamos a demostrar cómo se come allá en el campo, verdaderamente en el campo. Papitas cocinadas con habas. Eso se llama, allá en el campo le dicen yanushka. La yanushka es así, unas papas cocinadas con habitas y todo. Miren amigos míos, nuestras papitas cocinadas con habitas. Estas son unas
papas allá del campo que vamos a comer. Ahora sí, ha llegado la hora de comer. Aquí tenemos nuestra papita. Está rica. Miren amigos, directamente desde la parrilla. Está pero para chuparse los dedos. Aquí vienen unas habitas. Está riquísimo. Bueno amigos, nos vemos en un rato. Ya hemos terminado de comer todo nuestro asadito. Pues creo que ya el clima también está un poquito medio está medio, ya no nos está cooperando, porque ya nos empieza a botar un poco de páramo y todo. Pues creo que fue justo a tiempo, porque ya acabamos y todo. Pues ahora muchísimas gracias por ver este video y vamos a recoger nuestras cosas y ya para irnos. Bueno amigos, ya hemos terminado todo nuestra parrillada, nuestra acampada y todo. Ya vino un poco de lluvia, todo. Y siempre recomiendo dejarles el lugar aquí, tal como lo encontramos. No dejar ningún tipo de basura, de plásticos, nada, porque igual no está permitido dejarle aquí, ya que es una reserva ecológica. Espero que les haya gustado este video. Si es que es así, déjame un like, un comentario y te mando muchos saludos a ti que estás viendo este video. Hasta una próxima ocasión, gracias. Amigos míos, mientras íbamos saliendo ya de regreso, nos encontramos con un dato bien curioso. Lo que quiero mostrarles es esta partecita de aquí, que es esta laguna de acá, como pueden observar. Pero el dato curioso es que me imagino que se llama toreadora, porque no sé si alcanzan a ver. Aquí está el cacho de un ganado. No sé si es una vaca o un toro. Pero aquí podemos observar que aquí tenemos el ojo, está la nariz, la boca, la cabeza y los cachos. Me imagino que por eso se llama esta parte o esta laguna la toreadora.